Mateo, capítulo 14. Mateo 14, por favor, vamos todos a la palabra del Señor. Si usted puede buscar una agenda, si usted puede buscar un cuaderno, si usted puede buscar un papel y si puede buscar una Biblia, vaya rápidamente, porque el Señor, estoy convencido que el Señor le va a hablar con la palabra de hoy. Mientras saludamos también a Patricia Solís, Dios te bendiga, hija. A María de los Ángeles también, Dios te bendiga. La extrañamos el domingo pasado, esperamos verla este domingo también. Saludamos allá a Marta Castillo, Dios te bendiga, hija. Estamos orando por ese viaje, estamos orando por ese movimiento. Saludamos allí también a Cristina de la Osa, que está allí conectada. María del Carmen Pillimue también conectado. Bueno, comienza a conectarse la gente. Rosa Amparo Parra también allí. Mateo 14, versículo 22. Préstele mucha atención a la palabra de la noche de hoy. Dice la Escritura: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y despedida de la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Versículo 27. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre ti, a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Y al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe. Yo quiero que usted piense en estas palabras: hombre de poca fe, porque dudaste. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Quiero empezar con algo, con un pensamiento, y es el problema que tiene la iglesia de hoy, la iglesia de Jesús del siglo XXI, es que es una iglesia raquítica en la palabra. Es una iglesia que no tiene amor por la palabra, que no tiene pasión por la palabra, que no tiene hambre y sed por la palabra. Solamente es un remanente pequeño el que tiene hambre por la palabra, el que se esfuerza por crecer en la palabra, por crecer en conocimiento, por crecer en sabiduría de la palabra del Señor. Hoy las personas, vuelvo y reitero, son espiritualmente raquíticas en la palabra, son raquíticas en la Escritura, y eso se convierte en un problema de fondo, porque la misma Biblia nos habla y nos enseña que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Necesitamos volvernos a la palabra, necesitamos ser gente anclada en la palabra, porque si no, nuestras oraciones se convierten en oraciones almáticas. Cuando usted tiene un depósito muy bajo, muy reducido de palabra, sus oraciones, su oración se convierte en una oración almática. Y nuestras oraciones y tu oración debe ser una oración conforme a la palabra, conforme a los principios de Dios, conforme a la voluntad de Dios. Pensaba en estos días como creo que si hacemos una encuesta de los que estamos aquí, mire, nosotros
nos desespera hoy en día muchas veces el dejar nuestro celular en la casa. Yo no sé a cuánto les ha pasado que salen a trabajar, que salen a hacer una diligencia, que salen a hacer un mandado y se dan cuenta de que han dejado el celular. Mire, usted puede estar a mitad de camino, que yo le aseguro que usted se devuelve. Si usted puede, se devuelve a buscar su celular. Usted no sale de su casa sin su aparato celular, sin su dispositivo celular. Pero ¿será que nos ocurre lo mismo con la Biblia? ¿Será que nos ocurre lo mismo con la palabra? ¿Será que si cuando salimos de casa a hacer una diligencia, a trabajar, a hacer un mandado, a comprar algo, nos olvidamos de que no hemos estado en la palabra y nos devolvemos a casa a buscar la palabra, a reposar en la palabra, a aumentar el depósito de la palabra? Obviamente no. Pero mire qué tremendo, cómo se nos vuelve un problema el dejar el celular, pero no se nos vuelve un problema y no nos preocupa y no nos angustia el darnos cuenta y el reconocer que hemos dejado la palabra de Dios de nuestro corazón, lo hemos abandonado, la hemos dejado, la hemos desechado. Hay un problema estructural en la iglesia de hoy frente a la palabra. Ahora, yo quiero que usted reflexione en la noche de hoy cómo es la comunión que usted tiene con la palabra del Señor. Que usted lo pueda meditar. Hoy las personas leen muy poca palabra, leen muy pocos capítulos de la Biblia. Y por eso los pensamientos y los dardos de fuego del maligno muchas veces dominan la mentalidad de las personas del pueblo de Dios. Pasan días y no pasas tiempo con la palabra, teniendo devocional, teniendo un estudio sistemático de la palabra del Señor. Quería dejar ese pensamiento porque tiene que ver también mucho con el desarrollo del tema de hoy, de esta noche, de Mateo capítulo 14, versículo 22 en adelante. Ahora, dice la palabra que Jesús hace que sus discípulos vayan delante de él, que sean ellos los primeros. ¿Por qué? Porque Jesús quiere ver cuál es la actitud que ellos tienen frente a la adversidad, frente a la oposición, frente a los obstáculos. Claro, siempre decimos que el Señor vaya delante de nosotros, que el Señor nos vaya abriendo camino, pero hay momentos donde el Señor nos dice: yo quiero que tú seas el que abra camino, yo quiero que tú seas el que abre brecha, tú mujer que estés adelante perseverando, que estés allá abriendo camino. Eso es lo que el Señor quiere, primeramente, muchas veces. Él estaba viendo cuál sería la actitud de los discípulos al enfrentarse a lo que se vendría, al tratar de pasar a la otra ribera, al otro lado. Ahora, dice la palabra en el versículo 23, despedida la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Aquí yo quiero enseñarte el primer código de esta noche. Recuerde que el contexto de Mateo 14 y precisamente de este momento donde Jesús despacha a sus discípulos en la barca es la alimentación de los 5,000, es decir, una gran campaña evangelística, podríamos decir, un gran trabajo, una gran convocatoria, grandes milagros. Y aquí es donde viene la primera enseñanza, el primer código, y es: impacta Jesús allí en el verso 23. Después de un gran trabajo, Jesús subió al monte a orar solo. Después de una gran victoria, Jesús subió al monte a orar solo. Qué importante es la oración. Qué necesaria es la oración para nuestras vidas, para nuestros corazones, para nuestras familias. Después de mucho trabajo, después de un gran trabajo, Jesús subió al monte a orar solo, aparte. Mira, estos tiempos que tenemos en conjunto, en colectivo, en corporativo, son importantes, son de bendición, pero nunca se puede sustituir por la oración que haces en el secreto. Jesús mismo necesitaba orar aparte. Jesús mismo necesitaba tener un tiempo donde Él se apartaba, donde Él allí oraba solo. Mira, después
de estar con mucha gente, Jesús buscó tiempo para estar solo con el Padre. Ahora, dice el verso 24, póngale atención, dice, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. El viento era contrario. Y el segundo código que te quiero soltar en esta noche es que a pesar del viento contrario, persevera. A pesar de que vengan las fuertes olas que estén golpeando tu vida, que estén golpeando tu casa, que estén golpeando tu familia, persevera. A pesar del viento contrario, persevera. Sigue adelante. Vence el obstáculo. Vence la oposición. Ahí estaban los discípulos. Y dice la palabra en el verso 25, dice, mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Las vigilias de la noche se dividían en 4. En el horario hebreo, el día empezaba a las 6 de la mañana y terminaba a las 6 de la tarde, y la noche empezaba a las 6 de la tarde y terminaba a las 6 de la mañana. De las 6 de la tarde a las 9 de la noche era la primera vigilia. De las 9 de la noche a las 12 de la medianoche era la segunda vigilia, y de las 12 de la medianoche a las 3 de la mañana era la tercera vigilia, y de las 3 de la mañana a las 6 de la tarde era la franja que se comprendía y que se describía como la cuarta vigilia de la noche. La cuarta vigilia con una característica particular, que es el tiempo donde más oscuridad había dentro de la noche. En el tiempo más oscuro, en el tiempo donde había mayor oscuridad, en el último tiempo de las vigilias de la noche, allí se aparece el Señor Jesús. Y aquí es donde viene la tercera lección, aquí es donde viene la siguiente lección para nosotros en esta noche, y es que el Señor siempre llega en el momento propicio. Jesús nunca llega tarde, Jesús siempre llega a tiempo. Y quizás usted está teniendo una lucha y usted está creyendo y lo ha pensado y lo ha dicho, Señor, yo creo que se te está pasando la mano, yo creo que se te está, el reloj se te quedó allí parado y no estás viniendo a ayudarme. No, yo quiero decirte en esta noche que el Señor va a llegar a tiempo en la situación que estás viviendo, que el Señor va a llegar a tiempo en esa situación familiar que estás viviendo, que el Señor va a llegar a tiempo en esa situación financiera, en esa lucha financiera, en esa situación de provisión. El Señor Jesús va a llegar a tiempo. El Señor Jesús va a llegar a tiempo para restaurar tu vida. El Señor Jesús va a llegar a tiempo para restaurar tu familia. El Señor Jesús va a llegar a tiempo para sanar. El Señor Jesús va a llegar a tiempo para liberar. ¿Cuántos dicen amén acá? Él no llega tarde, Él llega a tiempo. Quizás para los discípulos ellos pensaban que la cuarta vigilia era muy tarde, no, era el momento preciso, era el momento destinado por Dios. Recuerda, al Señor no le queda, no llega tarde a nada. El Señor siempre va a llegar en el momento propicio. Él apareció en la cuarta vigilia de la noche, caminando sobre el mar. Ahora, el versículo 26 dice, y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Ellos que pensaron que era Jesús, un fantasma, y comenzaron a llenarse de miedo. Y aquí lo siguiente es, mire lo que podemos aprender hoy en la noche. Los discípulos todavía aún no conocían realmente y completamente a Jesús. Ellos no discernían su espíritu. Ellos no habían aprovechado bien el tiempo para conocer a Jesús. Ellos pensaban que Jesús era un fantasma. ¿Sabe que hay gente que puede estar en la iglesia mucho tiempo, que puede llevar el título de cristiano de muchos años, de 5 años, de 10 años, de 15 años, de 20 años, de 30 años, y ser como los discípulos?
todavía no conocer realmente y a profundidad al Señor Jesús, no reconocer su presencia, no reconocer su persona. Ellos pensaban que era un fantasma, a ellos les faltaba todavía, a esos discípulos les faltaba todavía proceso, les faltaba todavía formación. Ellos no conocían realmente a Jesús. Ellos pensaban que era un fantasma. Imagínense. A veces nosotros decimos y nos jactamos que conocemos de Dios, pero somos como Job. Al final del libro de Job, después de ese gran proceso que él vivió, él decía: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Qué importante es aprender a conocer realmente a Jesús, y la única manera en que tú puedes conocer realmente a Jesús es cuando estás anclado en la palabra, cuando permaneces en la palabra, cuando tienes comunión con el Espíritu Santo, cuando tienes intimidad con el Espíritu Santo de Dios. Ahora, quiero que entremos a la palabra. Apenas estamos calentando motores. Ahora quiero que usted le preste más atención a lo que se viene. ¿Por qué estoy hablando de la palabra? Porque cuando tú lees el versículo 27, dice: pero enseguida Jesús les habló. Jesús les habla a los discípulos y les dice: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y dice la Escritura: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a humillarse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Ahora, yo quiero que usted tenga en cuenta lo siguiente, y es: la palabra de Jesús le dio ánimo a los discípulos. ¿Por qué es importante la palabra? Porque la palabra te da ánimo. La palabra del Señor Jesús, la voz de Jesús, siempre te dará el ánimo que tú necesitas. Las palabras de Jesús tienen el poder de quitar el temor de tu corazón. Entonces, ¿qué es lo que le va pasando a la iglesia de hoy? La iglesia de hoy está llena de temor, está llena de desánimo, porque sencillamente no ha pasado tiempo buscando la palabra del Señor Jesús. La palabra de Jesús es importante. La palabra de Jesús, mire, nos lleva a no tener miedo en lo que hacemos para el Señor. Dice la Escritura que Pedro le hace un desafío a Jesús y le dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Que yo vaya a ti sobre las aguas. Y yo quiero que escuche, que lea algo que parece sencillo, pero que es muy profundo y que es muy poderoso. La respuesta del Señor Jesús está allí en el verso 29. Dice: y él dijo: ven. Ven. A veces nosotros queremos que el Señor nos hable, le decimos al Señor: ay, yo quiero una palabra, una nueva palabra, quiero más palabra. Y a veces no ejecutamos las palabras tan sencillas y las instrucciones tan sencillas que Él da a nuestras vidas. Él dijo: ven. Ahora, Pedro recibe la palabra y hace dos cosas. Esa palabra lleva a Pedro a salir de la barca y lleva a Pedro a caminar y andar sobre las aguas y a sostenerse en medio de las aguas. ¿Sabes? Que lo que te sostiene es creer en lo que Él te dice. Eso es lo que te sostiene. Pedro estaba sostenido, él sale de la barca. Ahora le voy a explicar qué significa eso. Y él avanza y él camina sobre las aguas. Y obviamente él puede caminar sobre las aguas porque él es sostenido por la palabra del Señor. Y por eso camina
sobre las aguas. ¿Qué es lo que te sostiene en el momento de tormenta? ¿Qué es lo que te sostiene en el momento difícil? Lo que te sostiene es el ven. Es lo que Él te dijo. Él le dijo a Pedro, ven. Lo que sostuvo a Pedro fue que él creyó en lo que el Señor le dijo, en lo que el Señor le habló. Yo quiero que tú trates de recordar aquellas palabras que el Señor ha hablado a tu vida, que ha hablado en los momentos de comunión más profunda, que te habló quizás en un culto, que te habló quizás en un descansando en Dios, que te habló quizás en un pozo de oración, que te habló en un momento de ministración. Eso es lo que te sostiene. Cuando tú crees en eso que Él te dijo, en eso que Él desató, en eso que Él profetizó, ahí es donde te puede sostener. Cuando uno tiene miedo, comienza a hundirse. Vuelvo y se lo repito, cuando usted permite miedo en su corazón, usted se hunde. Cuando usted permite ese miedo, comienza a hundirse en medio de las circunstancias. Y eso es lo que le pasa hoy a mucha gente. Yo te quiero decir algo en esta noche, iglesia, y es que el ven que te ayuda a salir de la barca, el ven, Jesús le dijo ven, y ese ven, esa palabra sencilla, le ayudó a Pedro a salir de la barca. Y el ven que te ayuda a salir de la barca, también te sostiene en medio de la tormenta. Te lo repito, el ven que te ayuda a salir de la barca, te sostiene en medio de la tormenta. Y el mismo que te ha llamado, que es el Señor Jesús, porque sí, el Señor ha hecho un llamado sobre tu vida, déjame decirte en esta noche, el mismo Dios que te llama es el mismo Dios que te sostiene, es el mismo Dios que te sustenta. ¿Cuántos escriben amén acá? ¿Cuántos lo creen? Gloria a Jesús. Mire, quiero decirle algo. Denote la barca. Mire, la barca muchas veces va a representar el lugar de comodidad. El lugar de comodidad representa la barca. Y a veces nosotros nos enfrentamos y estamos viviendo una tormenta. Quizás tú misma puedes estar viviendo una tormenta. Y queremos una palabra para la tormenta, pero olvidamos el ven que nos sacó de la barca. Queremos una palabra para la tormenta, pero olvidamos el ven que nos sacó de la barca. Mire, usted ya tiene una palabra para lo que ya está viviendo. Lo que pasa es que no la ha profundizado, no la ha recordado. Y a veces hay gente que dice, pastor, yo no sé qué hacer, yo no sé para dónde ir, me siento confundido, confundida. Ya Dios te dio una palabra, tienes que buscar, tienes que revisar. Tienes que buscar ese ven. Ahora, quiero que leas por un momento la palabra en el versículo 31. Al momento, Jesús, dice la palabra, verso 30, pero al ver, verso 30, vamos a leer desde el verso 30, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y dice en la palabra, en el verso 31, al momento Jesús extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca se calmó el viento. Piense en varias cosas. Piense, y me llama la atención, que realmente Pedro fue el único de los discípulos que se atrevió a caminar sobre las aguas.
Y me llama la atención que cuando el Señor le está diciendo poca fe, escúcheme porque aquí viene el corazón del mensaje de hoy. Poca fe no se refiere a la cantidad o al tamaño de la fe, porque Pedro tuvo que utilizar fe para tomar la palabra del Señor, para moverse de la barca, para salir de la barca. Pedro tuvo que utilizar fe para caminar en las aguas, o sea que él sí tuvo fe. Es decir, cuando él está diciendo poca fe, no es en la cantidad o en el tamaño, sino en el tiempo, es decir, en la duración. Es decir, Pedro empezó con fe, que quizás es lo que te ha podido pasar a ti, tú que me estás escuchando, empezaste con fe, pero la fe no te duró. Es la fe que dura, es la fe que continúa en medio del proceso, en medio de la tormenta. No sé si me hice explicar acá. Poca fe, te lo repito, no está hablando el Señor poca fe, es que tiene una poquita cantidad de fe, una fe de un tamaño reducido. No, sino que está hablando es en el tiempo, en términos de tiempo, en términos de duración. Lo que el Señor Jesús le está diciendo a Pedro es: Pedro, tú empezaste caminando con fe, Pedro, tú te bajaste de la barca con fe, Pedro, tú caminaste sobre las aguas con fe, pero la fe te duró poco. ¿Sí ves la diferencia? Empezamos en la fe y terminamos en la duda. Hay gente que está aquí que ha empezado en la fe, que empezó en algún momento en la fe, pero hoy está terminando en la duda y por eso se está hundiendo, por eso los problemas lo están hundiendo, por eso se está ahogando, por eso el agua está llegando al cuello, porque necesitas una fe de duración. Una fe que perdure en el tiempo, una fe que se mantenga en el tiempo, una fe que se sostenga en el tiempo. ¿Cuántos dicen aleluya? Mire, el ven de Dios, escúcheme, el ven de Dios te llevará a hacer lo que otros no se atrevieron a hacer. Porque a veces cuando uno lee este texto sin revelación, cree que es que Pedro no tuvo fe. No, los que no tuvieron fe fueron los 11 discípulos más. Los 11 discípulos más esos sí fueron los que no tuvieron fe. El problema de Pedro es que tuvo fe de corta duración, pero tuvo fe. Que empezó un trabajo y terminó en la duda, eso es otra cosa. Quizás aquí hay gente que ha empezado un proyecto, un emprendimiento, empezaron en fe, pero hoy están en duda, necesitan revisarse. Empezaron un matrimonio en fe, pero hoy están en duda, necesitan revisarse esos matrimonios. Empezaron a criar hijos en fe, pero hoy terminaron en duda. La fe ha estado durando poco. Esa es la palabra del Señor hoy para ti. El ven de Dios llevó a Pedro a hacer algo que otros no se atrevieron a hacer. Aquí en este capítulo siempre Pedro es el que queda mal, entre comillas. La mala interpretación nos lleva a coger a Pedro como que ese Pedro es el incrédulo. Pero mire, yo no vi nunca a los 11 discípulos bajándose de la barca. Yo nunca vi a los 11 discípulos caminando sobre las aguas. Solamente fue Pedro. Esa gente que toma el ven de Dios es la gente que hace cosas que otros no se atreven a hacer. Atrévete a hacer cosas que otros no se atreven a hacer. Atrévete a predicar la palabra. Atrévete a orar por los enfermos. Atrévete. Mire, terminamos con esto. Mire, no te dejes hundir. No te dejes hundir. Yo no sé qué estás viviendo en este momento, pero la palabra del Señor para ti es: no te dejes hundir. La palabra de Dios para ti es: no te llenes de temor. La palabra de Dios para ti es: no te quedes en la barca. No te quedes en la barca. Sigue caminando.
No te quedes en la barca, sigue caminando. Oh, y termino con esto. ¿Sabe qué me llama la atención del Señor Jesús? Dice la palabra que al momento Jesús extendió la mano y asió de él. Y que claro, aunque al principio le exhortó y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Me llama la atención que el Señor Jesús estuvo con Pedro. ¿Y eso qué significa? Que pase lo que pase, Él estará conmigo. Él extenderá su mano. Él va a estar contigo. Él va a extender tu mano. No puedes dudar de eso. El Señor va a seguir estando contigo. El Señor va a extender tu mano. El Señor ha prometido estar contigo hasta el fin del mundo. ¿Cuántos dicen amén acá? Yo quiero que oremos y le demos gracias al Señor por esta palabra. Padre, oro en el nombre de Jesús para que venga revelación, Señor, de todo lo que hemos tratado hoy acá, Padre Celestial. Yo te pido, Señor, que venga revelación sobre la oración en el lugar secreto, sobre la oración a solas, que cada uno de los que estamos aquí, Señor, necesitamos hacer todos los días, Dios. La oración en privado, la oración a solas, Dios. Señor, que a pesar de los vientos contrarios sigamos, Señor, allí perseverando, sigamos allí adelante, Dios. Por más fuerte que sea la tormenta, aquí hay hombres y mujeres que siguen adelante, Papá Dios. Oro, Señor Jesús, oro, Espíritu Santo, por cada persona, Señor, que a pesar, Señor, del viento contrario sigan adelante, Dios. Que tú traigas la tranquilidad, Señor, en los corazones de que tú vas a llegar a cada situación de cada persona en el tiempo correcto, en el momento correcto. Que venga una revelación, Señor, porque a veces nos falta conocerte tanto, Dios. Y lo que tenemos es una imagen personal de ti, pero no es la imagen personal mía ni la de otra persona, Señor. No es la imagen y el diseño, Señor, que viene por la palabra, cuando tengo por contacto y comunión con la palabra, Señor, que puedo conocerte de una manera real, Dios Todopoderoso. Señor, oro por estas personas que están aquí, Señor Jesús, para que puedan creer, Señor, lo que tú les has dicho, y eso es lo que los va a ayudar a sostenerse, Señor. Oro, Señor Jesús, por las personas que quizás hoy se estaban hundiendo, Señor,